final de los años 90, un analista norteamericano, Christopher Lasch, publicó un libro muy interesante que se llamó La rebelión de las élites. En ese texto, el norteamericano mencionaba que, contrario a lo que muchos pensadores habían considerado, la rebelión y el cambio social no estaba viniendo de las masas, sino curiosamente de las élites económicas y políticas. Pero no era una rebelión positiva, era una rebelión sumamente negativa. Lasch veía que en la élite norteamericana estaba sucediendo que cada vez más eran seres humanos individualistas, egoístas, pragmáticos, cada vez les interesaba menos la comunidad y mucho menos el concepto de nación, y cada vez pensaban más en enriquecerse a sí mismos. Esta visión muy pronta de Lasch sobre un texto, La rebelión de las élites, se ha convertido en un fenómeno internacional que ha pasado en todos los países que han aceptado la globalización y el neoliberalismo, sobre todo, como sistema político. Curiosamente, el neoliberalismo generó una élite política y económica que muy fácilmente traiciona en cierta medida los anhelos de una comunidad, de sus propios pueblos. Un fenómeno que está sucediendo a nivel internacional es que las élites, acostumbradas a verse a sí mismas, han perdido conceptos como honor, conceptos como lealtad, que no sea a su grupo, y han perdido conceptos como dignidad y sobre todo el concepto de responsabilidad. Christopher Lasch señalaba eso, decía, un problema que estaba sucediendo en los años 90 era que cada vez eran más irresponsables por las condiciones que le estaba tocando vivir. Él ponía como ejemplo que una élite económica norteamericana, un empresario, fácilmente podía mover su dinero a distintos países, por lo tanto su compromiso con Estados Unidos iba disminuyendo. Inclusive podía cerrar fábricas, dejar a miles de trabajadores sin empleo y abrirlas en la India, en China y en otras partes, y eso a él le beneficiaba sin importar las consecuencias de la gente que estaba a su alrededor, inclusive de la misma ciudad en la que él pudo haber nacido. En el siglo XXI esto se agudizó mucho más, y un ejemplo ha sido la enorme corrupción de los últimos 20, 30 años mexicanos. Si uno investiga a las élites políticas, descubre que panistas, perredistas, priistas, morenistas, verdes, han estudiado en escuelas semejantes y más o menos tienen orígenes socioeconómicos parecidos, son de las clases altas de la sociedad. Y entre ellos, sus valores, sus principios son comunes, casi siempre son los mismos que mencionaba Lasch. Individualismo, narcisismo, materialismo, falta de responsabilidad, falta de dignidad, falta de ética. ¿Qué sucede? Que dentro de educación neoliberal se han creado jóvenes, hace unos años jóvenes, ahora ya no, funcionarios públicos que están causando cada vez más daño a sus países. Por lo tanto, urge, y el caso mexicano es obvio, urge que cambiemos a esta élite que se rebeló, pero en contra de los buenos principios, para imponer una serie de valores que son cada vez más negativos y más destructivos para la sociedad. Abundan los ejemplos de los gobernadores priistas, uno que otro panista, uno que otro perredista, sumamente corruptos, que no les importó ser totalmente responsables con el pueblo que les tocaba dirigir y encabezar. Muchas gracias. Chequen el libro de Christopher Lasch o revisen todo lo que tenga que ver con las élites que han de alguna manera traicionado a sus pueblos. Síguenos en redes sociales, donde seguiremos hablando sobre historia y política. Muchas gracias.